Entre las muchas prioridades que hoy en día tiene ante sí la República Dominicana, una de ellas, quizás entre las más importantes, está la protección del medio ambiente. En nuestra entrevista de esta noche vamos a hablar con el licenciado Rafael Izquierdo, quien es presidente de una red nacional empresarial protectora del ambiente, conocida por sus siglas ECOREP. Se trata del licenciado Rafael Izquierdo, con quien vamos a hablar sobre el tema y lo que está haciendo. ¿Cuál es realmente el propósito de ECOREP? Sabemos que tiene una vinculación muy importante con la preocupación que existe a nivel empresarial con relación a la degradación del medio ambiente. Pero ¿qué está haciendo realmente ECOREP y en qué consiste su trabajo? Bueno, ECOREP se inició hace alrededor de 12 años y fue una organización que se creó por un grupo de empresas para proteger precisamente el tema medioambial. Sin embargo, en los años ha ido evolucionando y hoy en día trabajamos un poquito más lo que es todo el tema de sostenibilidad desde el punto de vista integral. Y eso va obviamente del fin original, que es la protección del medio ambiente, como es también lo que es todo el tema de la responsabilidad social empresarial dentro de nuestras empresas miembros. Hoy en día somos alrededor de 82 empresas, de las principales empresas del país, y realmente lo que propugnamos es por una forma diferente de hacer negocios. Ustedes funcionan también con fondos provenientes del exterior, ¿no? Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, según tengo entendido. Sí, tenemos algunos proyectos, como por ejemplo son todos los proyectos de reciclaje nuestros. También, ahora tenemos un nuevo proyecto conjuntamente con la IRD, que está siendo financiado por el FOMIN y por la Coca-Cola, que precisamente es dos proyectos pilotos, uno en la industria del plástico y otro en la industria de la construcción. Muchas veces las críticas que se le hacen a un gobierno, no necesariamente, no estoy individualizando el gobierno, se le hacen a un gobierno, tiene que ver desde el sector privado, tiene que ver con la duplicidad de funciones. Hay veces que hay demasiadas oficinas, demasiados departamentos gubernamentales que están haciendo prácticamente lo mismo y en lugar de cooperar entre ellos, lo que hacen es que se entorpecen y se obstaculizan y el trabajo de uno lo obstaculiza el otro. Pudiera estar sucediendo lo mismo con el caso de ECOREP, ¿no? Si sus programas no están en coordinación y no tienen los mismos propósitos ni las mismas metas que medio ambiente, porque medio ambiente se supone que es la institución del Estado Dominicano responsable de proteger la ecología, ¿no? El medio ambiente. Sí, pero yo creo que una cosa no es excluyente de la otra. O sea, ECOREP históricamente ha tenido una excelente relación con el Ministerio del Medio Ambiente y nosotros en la base nuestra lo que propugnamos es porque nuestras empresas, miembros y las que no son miembros, realmente hagan las cosas de una forma responsable, protejan el medio ambiente y también actúen en general de una forma que inclusive es mucho más allá del tema medioambiental. Tú hablabas de 80 empresas que forman parte de ECOREP. Más de 82 empresas. ¿De qué sectores económicos? De diferentes sectores. Hay empresas turísticas, hay empresas del sector financiero, hay empresas de producción, hay empresas, por ejemplo, embotelladores. Prácticamente la mayoría de las multinacionales que están en República Dominicana son miembros de ECOREP, cementeras. Ustedes han estado trabajando en las playas, ¿no? Sí. Recogiendo la basura que se arrojan, los plásticos y todas esas cosas que se arrojan en las playas, la gente que visita las playas, pero también otros residuos sólidos ustedes lo están retirando. ¿Qué hacen con esos residuos sólidos? Porque tienen un valor de mercado, sin lugar a dudas. Bueno, eso es parte del problema que se tiene actualmente con el tema de los residuos sólidos. Nosotros hemos creado, tenemos 3 programas pilotos que hemos hecho con 3 ayuntamientos. Uno es Santo Domingo Este, el otro es San Pedro de Macorís y el otro es el Ayuntamiento de Samaná. Y han sido proyectos pilotos que han tenido diferentes resultados, algunos muy positivos, otros no tantos. Pero uno de los problemas principales que tenemos hoy en día es precisamente que la valorización del plástico, no hay una valorización adecuada del plástico. Entonces... Pero no hay muchas formas o métodos de reciclaje con el plástico, ¿no? Sí, de hecho hay muchísimos mecanismos que se pueden emplear. Ya se está utilizando plástico inclusive hasta para fabricar blogs. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo con los plásticos. El problema desde el punto de vista nuestro es que no hay un sistema unificado de cómo recolectar esos plásticos y también que hay que generar un mecanismo de valorización de los mismos. Pero si el plástico, especialmente el foam, como le llamamos, los vasos, los platos de foam, tardan cientos de años en degradarse. ¿Cómo ¿Qué están haciendo con eso? ¿Dónde lo arrojan? ¿Qué hacen con ello? ¿Cómo lo trituran? ¿Dónde van a parar esos plásticos? Bueno, hay otras sociedades. Y no es una crítica, sino me interesa saber realmente qué se está haciendo. Hay otras sociedades más avanzadas que la nuestra, como en Finlandia, donde el 99% de todos los plásticos se reciclan.
y ahí se utilizan en múltiples cosas. Ya mencioné el ejemplo de los blogs. Una casa que puede durar 500 años es una estructura, es muy interesante desde el punto de vista de estructura. Se están haciendo aceras, se están haciendo carreteras, donde se está mezclando plástico. Hay muchísimas funciones que se están haciendo. El problema, y hoy en día aquí también tenemos la necesidad de esas funciones, el problema es que no tenemos ese mecanismo de recolección. Y para no irnos a una sociedad tan desarrollada, nosotros hemos propugnado por algo similar a algo que existe en México, que es una organización que se llama ECOSE, que es una organización sin fines de lucro, donde prácticamente más del 50-60% de los plásticos se están reciclando hoy en día en México, y eso se logró en tan solo unos 10 o 12 años. ¿Qué proyecto hay de reciclaje con los plásticos aquí, específicamente en la República Dominicana? Bueno, mencioné el proyecto que tenemos conjuntamente ECORRED con la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, donde hay un piloto con la industria del plástico y con la industria de la construcción. ¿Pero qué quieren hacer con eso? Bueno, precisamente lo que estamos buscando es crear un mecanismo de qué vamos a realizar, qué vamos a hacer con esos desperdicios. Si todavía no hay un proyecto específico de utilización del plástico. No, pero hay una ley que está cursando en el Congreso actualmente, que esa ley es un marco jurídico muy importante. Yo diría que actualmente todos los sectores están unidos en la necesidad de esa ley, y quizá hay un 2 a 3% que estamos discutiendo por el tema de un gravamen que tiene la ley fundamentalmente. Una vez esa ley se propugne, yo estoy seguro que ahí se va a generar el mecanismo de recolección y va a surgir una industria importante. ¿Cuál es esa ley? La ley de residuos sólidos. Está en el Congreso ya. Está en el Senado ahora mismo. Está en el Senado. Ya pasó por la Cámara de Diputados. Y fue aprobada por la Cámara. Sí. Bueno, pasó el sedazo más difícil, ¿no? Porque hay más opiniones ahí que... es más heterogéneo. Es más heterogéneo. Ahora, mientras se aprueba la ley y mientras se decide o se descubren o se llega a un acuerdo con relación a los mecanismos o los instrumentos que se van a utilizar para la buena utilización de los residuos sólidos relacionados con el plástico, ¿qué se está haciendo con los plásticos? Bueno, que se recogen en las playas, en las calles, en los campos, en bueno, todas la partes. realidad es que ahí hay un problema, y ese es un problema que hay que reconocerlo. O sea, precisamente están llegando a las playas porque se están tirando a los ríos. O sea, eso va unido a un problema de educación. Bueno, pasó recientemente con la playa, bueno, con el litoral de Santo Domingo, ¿no? Exacto, pero eso fue una consecuencia de una contaminación en el río Sama. O sea, se genera en el río Sama, en la ribera del río Sama, y termina, cuando llueve, el río baja y termina en las playas. Abrieron el puente y eso hace que salga. O sea que hay un problema de educación importante. Hay ahora una iniciativa que surgió del sector privado, una empresa del sector privado que fue la Cervecería Nacional Dominicana, que es Dominicana Limpia. Y Dominicana Limpia precisamente está recogiendo y está rediseñando el tema de los vertederos. Se calcula que el material que está en los vertederos hoy en día, solamente el 30% de ese material debería estar ahí. Ahora, señor Izquierdo, suponiendo que yo me involucre en la campaña que ustedes están haciendo de protección ambiental para el buen uso de los residuos sólidos, y yo frente a mi casa o en mi casa utilizamos un plástico todavía, no vaso de plástico, lo evitamos, pero yo creo que es más fácil y más provechoso para el país que uno friegue un vaso de vidrio que no botar en un zafacón, porque nadie sabe a dónde va a parar finalmente. ¿Qué hago con esos plásticos? Digo yo, en mi casa, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para evitar que la contaminación que viene con ese utensilio, con ese producto, no le cause daño al ambiente, al hábitat donde yo vivo? ¿Qué hago con ello? Bueno, actualmente existen industrias de reciclaje. O sea, hay unas industrias que han sobrevivido la crisis del plástico. La crisis del plástico me refiero a la que se generó cuando bajaron los precios de petróleo. Eso hizo que una plancha de plástico nueva sea más barata que una reciclada. Entonces eso afectó muchísimo el tema de la valorización de los plásticos. Entonces, existen algunas industrias de plástico. Entonces ahí lo que hay que ver es el problema que... Pero industria de reciclaje de sí, plástico. ¿Y qué hacen con eso? ¿O más plásticos? Sí, o hacen otro tipo de materiales. Por ejemplo, si vamos a reciclar... Pero si hacen más plástico no estamos ganando ni nada, no creo, ¿no? Bueno, porque al final de cuentas ese plástico irá al mismo sitio donde se encontró el plástico que fue reciclado para crear otro plástico. No, pues recuérdense que lo que estamos tratando de hacer las 3 R, reusa, reutiliza y evita botar. O sea, si podemos generar un círculo virtuoso donde podemos seguir reutilizando esos plásticos, eso está muy bien. Por ejemplo, si ustedes van hoy en día a un restaurante de comida rápida, los envases en que se ponen los vasos es papel reciclado.
Entonces, una vez se utiliza eso, lo que tenemos que buscar otra función para seguirlo reutilizando y no tener que generar... el plástico, el reciclaje del plástico es una y otra vez, hasta que se degrada. Hasta que se degrada. Sí, se está discutiendo... Pero se degrada, pero llega un momento en que estamos produciendo otro producto que tarda 500 años en degradarse. Pero se está discutiendo, ya se está empezando a hablar de tecnologías, inclusive en el plástico, para biodegradar ese plástico. ¿No hemos pensado en la posibilidad de reducir la fabricación de plástico? Eso es posible, pero al final el tema es un tema de demanda. Entonces tenemos que buscar alternativas, porque no podemos eliminarlo por nada. Hay que buscar una alternativa que sea la solución de la eliminación de... Usted mencionaba Dominicana Limpia, que parece ser la principal apuesta del gobierno, aunque con una participación del sector empresarial, para enfrentar supuestamente ya de manera definitiva el tema de la basura, y ha comenzado con algunos proyectos pilotos. ¿Han tenido ustedes alguna participación? ¿Ha habido algunos niveles de colaboración? Sí, Ecored actualmente es un veedor de ese proyecto y nosotros supervisamos lo que ellos están haciendo y realmente hasta ahora han hecho un trabajo, muy buen trabajo. Ahí hay un tema también de presupuesto. Y esas son de las cosas que se quieren resolver con el tema de la ley. Es evidente que cuando uno ve los recolectores de basura de los diferentes ayuntamientos, no quiero especificar ninguno para que nadie se sienta ofendido ni se pueda sentir molesto por esto, pero cuando recogen en los diferentes ayuntamientos que existen en el Gran Santo Domingo, o en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, van a parar en un mismo lugar, que es el vertedero de Duquesa. Y todos sabemos que gran parte de la basura que recogen esos ayuntamientos son de plástico, productos de plástico, platos, vasos y cualquier otro elemento. Todo eso va a parar al cementerio de Duquesa. Y el proceso de degradación, como ya todo el mundo sabe, ¿no?, dura años, años, mucho más que los seres humanos. Entonces, ¿qué está pasando en Duquesa ahí? Porque todo eso se vierte en un vertedero que está a cielo abierto y que produce unas humaredas que realmente están contaminando a la ciudad de Santo Domingo, a todo el entorno. ¿Qué se está haciendo por eso? Naturalmente quiero advertirle a la gente que no estoy diciendo, fijando ninguna responsabilidad con Ecored, todo lo contrario. Es importante que instituciones como esa existan para poder combatir con una realidad que nos está resultando muy difícil eliminar. Bueno, el vertedero de Duquesa es uno de alrededor de 175 vertederos. A cielo abierto todo. Exactamente. Entonces, el problema es mucho más grande. Pero la solución estaría en relleno sanitario, ¿no?, que es lo que usan las ciudades modernas. La solución tiene múltiples aristas. Como yo decía anteriormente, solamente el 30% de lo que llega a Duquesa es lo que debe estar ahí. El 30%. El 30% de lo que llega debería estar ahí. Eso quiere decir, porque por ejemplo la mayor parte de los residuos son orgánicos. Eso tiene muchísimas otras funciones, claro, que no son solamente el tema o sea, eso puede ser hasta abono. Bueno, y se puede producir energía. Claro. Vamos a seguir hablando, si usted me lo permite, del tema cuando regresemos después de esta pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.